Dios hacía, pues no conocía a Dios. No sabía si era milagroso, si era compasivo, si era un Dios de amor, no sabía eso. Así que amanecí el siguiente día, como los 3 días, llegó un amigo mío y me habló del grupo de Alcohólicos Anónimos. Y me prometió que si yo iba a ese grupo, mi vida iba a cambiar. Yo iba a dejar de tomar. Y sí, yo quería dejar de tomar. Ya no aguantaba el peso de los desprecios y la vida que llevaba. Ya me sentía cansado. Sentía que ya no era necesario vivir en este mundo. Por eso había intentado 3 veces quitarme la vida. Pues ese muchacho, amigo mío, por fin me convenció con sus palabras y me llevó al grupo de Alcohólicos Anónimos. Ese grupo era un grupo bastante pesado aquí en Zacatecoluca. Se llamaba el grupo 20 de marzo, pero la mayoría le decían la caldera del diablo, porque era un grupo que lo trataban a uno pesadamente. Fui mi primer día y cuando llegué, el recibimiento que me dieron no fue tan gracioso que se diga. Estaba un amigo mío en la tribuna dando su charla cuando yo estaba entrando. Y desde que entré, aquel hombre me volteó a ver como con lástima, pero al mismo tiempo con saña. Y comenzó a insultarme, a decirme ladrón, a decirme afeminado. Bueno, me dijo de todo. De todo. No había palabra que se quedara de las palabras ociosas que se oyen que no me las hubiesen dicho. Y yo me enfurecí y dije yo, al nomás que salga con esta silla en la que estoy, le voy a pegar un taburetazo, dije yo, del lomo y me voy a correr y me voy. Bueno, esperé que terminara. Así que terminó, se bajó de la tribuna y se dirigió a mí. Y lo que me sorprendió y me dejó bastante quieto fue de que aquel hombre se acercó a mí con lágrimas en los ojos, llorando, y se me quitaron las ganas de darle con la silla. A manera de que me abrazó llorando y me dijo, gracias a Dios, Minguito, me dijo, que veniste, me dijo. Aquí, me dijo, te vas a componer. Aquí primero Dios vas a dejar de andar en las calles. Primero Dios, no dejes de venir. Y me llevó al cafetín del grupo. Me regaló café. Me regaló una Coca-Cola. Y bueno, platicamos. Y él tenía una semana de haber llegado al grupo. Así en esa vida hice mi primer mes sin bebida alcohólica. De allí hice 9 meses y yo sentí que en 9 meses yo había logrado mucho terreno. Nunca en mi vida había andado 10 colones en mi bolsa. A los 9 meses yo ya me había comprado una mudada, ropita de vestir, unos zapatillos, y andaba mis 25 colones en la bolsa.
Y eso me comenzó a gustar y dije yo, qué bonito. Y me dijo el amigo, mira, me dijo, no te volvás a juntar nunca con los amigos de bebida que tenías. Si querés dejar el vicio, no te ajuntes con ellos, ni pases por donde están las cantinas. Pasá una cuadra adelante o atrás, pero no entres por esa cuadra. Bueno, así lo hice, yo bien fiel, obediente. A manera que a los 9 meses de estar en Alcohólicos Anónimos, pues me comenzaron a hablar de Jesucristo. Mi hermana María, que en esa época ella ya era cristiana, en la iglesia Voz Apostólica de la Mate. Y ella me comenzó a hablar del Evangelio. Bueno, dije yo, está bien, voy a ver si voy a una vigilia. Y ella me invitó y cuando fui, ese día acepté yo. Fue un día muy maravilloso que no se me olvida. Ese día caí de rodillas. Llorándole a Dios. Dándole gracias porque me había llamado a su redil. Pasé llorando y llorando desde como las 6 de la tarde hasta como las 12 de la noche. De rodillas, el culto estaba encendido. Habían hermanos danzando, profetizando. Y ya se llegaba la hora del predicador y yo estaba de rodillas. No me cansaba de llorar, de aquella gran emoción que sentí en mi corazón, de ese cambio que Dios estaba haciendo en mí. Me sentía que estaba entre el cielo y la tierra, algo inexplicable, algo que no tiene palabras con qué explicarlas. Y ese fue mi primer día en el camino de Dios. Y ahí ya enfrente de Dios, en el altar, le volví a prometer que yo no volvía atrás. Que pasara lo que pasara, yo iba a seguir hasta la muerte el camino de Jesucristo. Mi vida cambió desde ese día. En ese mismo instante yo sentí un cambio. Andaba una cajilla de cigarros todavía en mi bolsa. La boté entera. Dejé de tomar. Dejé las malas palabras porque era bien mal educado. Y comencé en este camino que ahora todavía estoy en él. Ya había conocido a mi esposa, ya tenía mi esposa, no era casado. A los 3 meses me casé y me bauticé en el nombre de Jesús. Y yo dije, ahora sí, yo voy a seguir este camino. Dios me ha cambiado, Dios me ha ayudado. Y no tengo más que agradecerle, sino que entregarle mi vida de lleno. No tiene precio, la salvación no tiene precio. Después me di cuenta que Cristo había muerto por mí y que eso era un precio carísimo, que no hay ser humano que lo pueda pagar. No hay millonario que lo pueda pagar.
Entonces seguí, me casé. Solo teníamos un niño que se llamaba Edwin. Ya murió a los 40 años, murió él. Acepté el Evangelio, me bauticé y seguí el camino del Evangelio, pero había un problema en mí, que yo no sabía leer. Yo te veía a mi hermano predicando, el pastor. Yo decía, yo no voy a ser predicador. Yo voy a ser de los hermanos de banca. Ahí voy a pasar hasta que me muera, pero yo no me salgo del camino de Dios. Bueno, así pasaron los días, los meses. Un día acostado estaba en mi cama, como a las 2 de la mañana, recibí una revelación. Yo creo que Dios le habla al hombre de una, de dos o de tres maneras. A mí me habló por visión, sin saber leer nada. Nunca había ido a la escuela. Y vi de yo que del cielo bajaba un lienzo y se puso enfrente de mis ojos. Y una voz me dijo, léelo. Y yo, con lágrimas en mis ojos, le dije, Señor, no puedo. No sé leer. Nunca fui a la escuela. Y el lienzo se subió de vuelta. Al rato volví a bajar y me dijo, léelo. No puedo, Señor, le dije. Ya te dije que nunca fui a la escuela y nunca he leído. No sé leer. Volvió a subirse el lienzo y luego después bajó. Y me dijo aquella voz, mira, me dijo, vas a aprender a leer. Aquí dice, me dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y me dio la cita y me dijo, léelo. Y yo lo pude leer en el sueño. Luego de ese sueño me desperté como a las 2:30 de la mañana, ilusionado, que había leído ese texto. Ya me había comprado una Biblia y me dirigí a la Biblia y comencé a abrir la Biblia, y cuando la abrí, cabal voy a dar al texto que me había mostrado el Señor. Y comencé a leerlo y lo comencé deletreado, pero así me fui profundizando en el texto hasta que por fin lo leí bien. No cansándole, llegué como a las 11 de la mañana. Yo no había almorzado, desayunado ni tomado agua. Y mi esposa me decía, ¿vas a comer? No tengo hambre. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo, pero si no puedes. Pues Dios me enseñó anoche, le dije, y eso es lo que estoy haciendo. De veras, me dijo, sí, de veras, sí, Ale. Y yo estaba tan encantado repitiendo el mismo texto, va de leerlo y leerlo y leerlo y leerlo. Bueno, fue mi día de escuela con Jesucristo. Él me enseñó a leer las Escrituras. Yo lo que sé hoy no me lo enseñó el hombre, sino que Dios. Y de eso me siento muy alegre y contento hasta el día de ahora. Así que proseguí como a los 8 meses de estar bautizado. Hubo necesidad de un cambio pastoral. El grupito donde estaba éramos poquitos.
éramos como unos 6 hermanos. Pues el pastorcito que estaba ya no quiso y dijeron que le iban a cambiar. Entonces las hermanas, viendo que no había quien tomar el cargo, me dijeron a mí: hermano, tome usted el cargo de pastor. Les dije yo: eso está fuerte. Yo no sé, nunca he estudiado eso. No sé cómo sea. No, bueno, hermano, Dios nos va a ayudar. Pues así comencé, tomé el cargo de pastor en esa fecha. Y desde ese día a mí nadie me puso de pastor, fue la iglesia, como todos los hermanitos ahí. Aunque la iglesia era grande, porque ya habían otras congregaciones, ya había un pastor general, pero como el grupito era pequeño, no estaba calificado como iglesia. Pocos nos visitaban los señores grandes que estaban al frente de las obras. Así es que ellos no se dieron cuenta cuando yo me puso de pastor a la iglesia. Y así comencé. Gracias al Señor, trabajé 20 años de pastor. Aquella iglesia en la que acepté que me hice pastor, yo la tomé con esos poquitos hermanos. En esa época no se ofrendaba, había mucha pobreza, estaba la guerra. Las ofrendas eran de un colón a veces eran de 2 colones. Cuando viene, era bastante, eran de 5 colones. Bueno, a mí no me daban nada porque ese dinero se ocupaba para apoyar a los misioneros que llegaban a veces a visitar los hermanos de otras iglesias. Yo la recibí con un saldo de 117 colones con 20 centavos. La hermana, ahí donde los había dado, ella había prometido que ese lugar era para Dios y que era de Dios, porque así le habían dicho los profetas, y que ese lugar le pertenecía a Dios. Creyendo yo esas palabras, le dije un día: hermana, le dije yo quiero trabajar por el crecimiento de la iglesia en miembros como en construcción, pero quisiera que nos diera escritura del terreno para poder así invertir para Dios. Entonces la hermana me dijo: no, hermano, aquí pueden estar, me dijo, hasta que yo esté viva, me dijo. Pero ya de allí me dijo: pues esto es de mis hijas, así es que no puedo. Bueno, le digo, como usted había dicho, le digo de que era para el Señor, y por eso le dije, no tenga pena. Así estuvimos y hice un proyecto le dije a los hermanos: de aquí para allá la ofrenda la vamos a recolectar nosotros. Voy a poner un tesorero, un secretario, para que las cosas vayan bien legales. Y comenzamos y nos vamos a poner una cuota de reunir 100 colones mensuales. Estos 100 colones los vamos a guardar para a futuro. Vamos a comprar un techo para la iglesia. De veras, me dijeron: sí, tengan fe. Comenzamos de la nada, pero Dios nos va a ayudar. Así dimos
el camino a seguir. La iglesia iba creciendo, iba creciendo. La hermana, debido a que ya no le dábamos las ofrendas a ella, dijo, mejor se van de aquí, dijo, porque así no los quiero tener aquí. Bueno, salimos del lugarcito, nos vimos a acomodar a un corredor de un hermano que tenía una casa con corredor, los bonito. Bueno, allí estuvimos cierto tiempo. En ese tiempo que estuvimos allí, la iglesia creció más. Y el amor de la iglesia, de todos los hermanos, por tener un techo propio, logramos hacer 20,000 colones. Ya con esos 20,000 colones ya comencé yo a buscar un lugar a donde comprar para que la iglesia tuviera su propio terreno. Así fue como se compró el primer terreno. Pero al haberlo comprado se dio inicio a hacer una pastoral y luego ampliar un cuartito que había para la iglesia. Lo hicimos un poquito más extenso, pero yo tenía un sueño que la iglesia iba a ser grande y yo dije, esto no va a alcanzar. Había en mi corazón como una voz que me decía, tenés que comprar algo más grande, esto no va a gustar. Pues yo me estaba en esos movimientos cuando en eso ya los hermanos de la iglesia central me visitaron, se hizo una reunión para buscar un obrero que se fuera a trabajar a Guatemala, porque ya tenían ellos una iglesia que estaba en decadencia. Solo habían 5 hermanos, las doctrinas que estaban alrededor la habían devastado, los pastores que habían llegado les habían sacado carrera y la iglesia estaba bien en decadencia, ahí había construcción, ya estaba la iglesia hecha. Bueno, hicieron la primera ronda de petición, nadie quiso. La segunda, nadie quiso. Entonces yo sentía en mi corazón vergüenza de ver que aquellos hombres que se llamaban predicadores, diáconos, que amaban a Dios, ahora no querían trabajar fuera del país, sino que ellos querían ser diáconos y pastores, pero en su mismo lugar. Y me acordé de aquella frase bíblica que dice, las osas tienen nido, o sea, las aves tienen nido. Entonces, más el Hijo del Hombre no tiene donde posar su cabeza. Y yo dije, ¿cómo es esto que estos hermanos, sabiendo la Biblia, no se quieren extender a otros lugares? Tomé la decisión y le dije yo a los hermanos, yo puedo ir. Manden uno para acá, me voy a ir yo. De veras, sí, platiqué con mi esposa y mi esposa sabía lo que yo había sido más antes. No dudó en apoyarme. Vámonos, hijo. Yo lo apoyo, me dijo. A donde usted vaya, yo allí voy a ir. No importa si te toca aguantar hambre, si dormir debajo de un árbol, pero nosotros vamos a andar juntos. Mi esposa me apoyó. Y fue mi primer viaje fuera del país. Teníamos un problema y me dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer para mandarlo? No tenemos jurisdicción, el gobierno. No hay nada que lo represente como pastor allá. Bueno, les dije yo como mi
mi servicio, mi llamado, no viene de ningún hombre, a mí me lo ha hecho Dios. Así es que yo me voy. ¿Cómo voy a hacer? No sé. Lo que sí sé es que Dios va conmigo y Él me va a apoyar. Y arranqué camino con mi esposa, me dieron un dinerito para el transporte. Enfrenté la frontera, así como andaba mis documentos, mi cédula en ese tiempo. Y la presenté y pasé como una persona turista. Así llegué a Santa Odilia y comencé con aquel grupito de 5 hermanos a trabajar. Llegué bajo de una tormenta fuerte, todos bien mojados, mis niños y yo. Un río se había desbordado, nos pasamos con el agua al pecho, que era laguna. Pero nosotros lo importante es que llevamos un corazón grande para Dios. Sentíamos una emoción tremenda, que al fin iba a volver a trabajar en otra obra fuera del país. Y comencé a trabajar en Santa Odilia. Lo difícil fue que a los 5 días de estar allí, llegó un pastor de la Luz del Mundo y me dijo: ¿usted es salvadoreño? Sí, le dije. Y lo han mandado para que pastoree aquí. Así es, le dije. Pues mire, me dijo, esta iglesia nosotros la tenemos ya, me dijo. Aquí me dijo, solo nos faltan 5 hermanos, que son los que tienen. Sí, es verdad, le dije. Me invito a una conversación mañana, me dijo. En esa conversación vamos a definirme. Si usted pierde, nosotros nos quedamos con la iglesia. Y por favor, me dijo, se va del país, de aquí de Guatemala. Se va para su país. Está bien, le dije. Así fue el siguiente día. Yo me puse en oración, como era mi costumbre, siempre pedirle a Dios. El siguiente día, como a las 8 de la mañana, sin desayunar, sin tomar agua, en ayunas, entré a la conversación con aquel hombre. Yo no sabía si ese hombre era titular o no. Lo cierto es que sabía que era pastor de la iglesia de la Luz del Mundo en Escuintla. Comenzamos la conversación y trabajé con él todo el día. Como a las 5 de la tarde ese hombre estaba bien enojado conmigo porque no me había podido vencer. Porque yo solo pensaba que Dios estaba conmigo y que Dios me había mandado para ir para triunfar y no para perder. Y ya entrando a las 5 de la tarde, que el hombre me insultó, y eso fue motivo para que todo lo que él se había ganado se volvieran contra él. Y dijeron, nosotros volvemos a la iglesia. El hombre perdió. Y yo gané en esa ocasión junto con Jesucristo. Ganamos 25 hermanos de un solo viaje. Y 5 que tenía se me hacían 30. Yo me sentía emocionado. Y aquel hombre, ya terminando la conversación, me dijo, mire, varón, me dijo, solamente quiero que me dé, me dijo, un consuelo con quien he platicado este día, me dijo. ¿Qué títulos tiene usted? Me dijo. Yo solo me agaché y le dije, fíjese que nunca fui a la escuela, no tengo ni un título. ¿Cómo? Me dijo. Aquel hombre se puso pálido. No le creo, me dijo. Es que esta conversación que hemos tenido es una conversación fuerte,
que no la desarrolla cualquiera, usted me ha ganado, y yo soy licenciado, soy abogado, y me va a decir que una persona medio sin letras me ha ganado a mí. No le creo. Bueno, le dije yo no acostumbro mentirle. Mi maestro es Jesucristo. Él me enseñó a leer. Él me enseñó a hablar de su palabra. Y por lo tanto, Él es el que ha hecho todo esto. Yo solamente he sido un instrumento de Jesucristo. Está bien, lo felicito, y le prometo que no vuelvo a venir a estorbar aquí la obra. Se fue aquel hombre y yo me quedé con los hermanos y comenzamos esa tarea en la iglesia. Estuve 3 años predicando allí en ese lugar. Se levantó una iglesia como de 85 hermanos. Me visitaban los hermanos de aquí de El Salvador. Llegaban hasta 2 buses, hasta 3 de las iglesias de aquí a visitarme, a dar mi apoyo. Y la iglesia creció. Y como Satanás, el trabajo de él es destruir las obras. En esos días ya la organización, viendo que yo había levantado la iglesia, se les puso un pensamiento que yo tenía que venirme para el país de vuelta, porque supuestamente ellos decían que yo era buen elemento, pero yo nunca he sido buen elemento. Si yo, Cristo ha sido en mí. Yo no he estudiado ningún grado en psicología, de eso que han enseñado los señores que predican. Pero nunca he estudiado, nunca fui a una academia, no tuve las oportunidades. Pero sí, mi vida fue entregada a Jesús, yo solo viajo y con todo el amor. Entonces los hermanos me quitaron de allá y pusieron a otro. Y me vine de vuelta para la iglesia que había comenzado. Ya viniendo aquí, yo venía con otras ilusiones, siempre pensando en el crecimiento de la iglesia. El pastor que estaba aquí lo trasladaron para otro lugar y yo volví a mi mismo lugar. Entonces volví a hacer otros proyectos más fuertes. Junto con todos los hermanos, ya éramos como unos 40 hermanos que habían aquí. Y ya con esos hermanos trabajamos fuerte hasta que logramos comprar la iglesia que ahora tenemos aquí enfrente, que se llama la Iglesia del Gran Rey. Ese nombre me lo dio Dios a mí, me lo reveló, porque se quería sacar la personería jurídica y no se hallaba. Ya se habían hecho varias reuniones para ver qué nombre se le ponía a la iglesia, pero como hay bastantes iglesias en el país y en los jurídicos no pueden tener el mismo nombre todas las iglesias, entonces no se hallaba qué nombre ponerles. Casi regados los nombres en diferentes iglesias. Bueno, en una reunión a mí se me vino el pensamiento, sentí un llamado de Dios en mi corazón y me dijo, allá en mis internos, ponerle, me dijo, la iglesia del Gran Rey Jesús. Buscarlo en Zacarías. Y dije a buscar en Zacarías. Sí, hombre, ahí está. Allí estaba el nombre. La iglesia del Gran Rey Jesús. Nombre, le dije a los hermanos, aquí está el nombre de la iglesia. De veras, sí. Se va a llamar la iglesia del Gran Rey.
del gran Rey Jesús. Bueno, vamos a ir a la reunión grande y vamos a ver si no hay otro nombre que supere. Y se llevó a la reunión grande de todos los pastores y nadie tuvo nombre para la iglesia. Entonces fue así como la iglesia de Zacatecoluca se le puso la iglesia del gran Rey Jesús. Gracias al Señor ya teníamos una iglesia. Esta iglesia, cuando la compré, yo había aguantado hambre, había estado vendiendo tostaditas con mi esposa para reunir el dinero. Costó 80,000 en ese tiempo, colones. En ese tiempo. Hoy la iglesia está dejando. Hoy la iglesia creció. Yo hice la primera con mis manos de 5 por 20. Pero como el terreno que se compró era grande, había cuartos, después de botaron esos cuartos y se ha hecho una iglesia más grande. Ya esta iglesia ya mide como 27 por 10, por ahí así, metros. Y se hizo esta iglesia que está hoy, junto con todos mis hermanos que estábamos en esa época, que hoy ya unos han muerto, otros se han alejado, pero la iglesia tiene su propio local. Un trabajo administrativo que Dios me dio en esa época de arduo trabajo en el Evangelio. Dios sabe por qué nos llama a este camino. Dios sabe por qué quiere Él a los hombres que Él elige. Los llama para su gloria y para que seamos hombres de bien. Yo tenía, cuando entré al Evangelio, yo no tenía nada. No tenía casa. Con decirles, no tenía ni cama en que dormir, no tenía ni cobija, porque la cobijita que andábamos con mi esposa nos la había regalado mi mamá. Ella nos había regalado algunos utensilios de cocina. No teníamos nada, pero el Señor después fue proviendo, hasta que me dio un terrenito de 5 por 24, ya con luz, sin agua. Ese terrenito me lo vendió mi tía y cuando ella me lo ofreció yo no tenía dinero, estaba en el servicio pastoral. Y en mi época los pastores no se mantenían, sino que se les daba, como se dice, una limosna. A veces una limosna de 20 colones, a veces de 30. Pues. Al no ajustar, yo salía a hacer leñita para venderla y comprar la comidita para mis hijos y mi esposa, pero guardando el dinerito que era de la iglesia, pues, porque tenía el sueño de que la iglesia un día iba a tener su local. Y no me arrepiento hasta este día. Aguanté hambre, anduve descalzo. Mis hijos todos estudiaron, porque eso sí siempre me facilitó la iglesia. Me ayudaron para que mis hijas estudiaran. La que no se superó fue porque no quiso, pero todas tuvieron la facilidad de estudiar. A manera que ya mi casita que había comprado, el terrenito, voy a llegar al Evangelio, ya en el camino de Dios. Yo me había dedicado solo al camino de Dios, me descuidé, se me vino el terremoto,
se nos cayeron las paredes de la casa, solo me quedó 2 cuartitos, los demás me botó el terremoto, eran de Bajaret. Así ha venido mi vida y esa ha sido una historia que en mi vida ha pasado hasta el día de hoy. Y yo tuve una gran felicidad en el Evangelio, trabajé duro por el crecimiento de la obra hasta el año 2000. El año 2000 fue un año que para mí marcó una gran diferencia en el Evangelio. Y es allí donde se muestra si uno va a ser fiel a Dios o no va a ser fiel. El diablo me atacó fuertemente, ya teniendo una iglesia de 85 hermanos. El hermano que estaba de pastor general había determinado entregar sus servicios, ya no quería seguir de pastor general y había que poner otro pastor general. Se llevó a suerte y Dios me eligió a mí como pastor general, pero a los hermanos no les gustó, porque esa elección no la hicieron ellos, sino que Dios me escogió. Ese fue, si se dice que es pecado, pues ese fue mi pecado, haber aceptado la decisión de Dios. Y desde ese momento se levantaron los demás pastores contra mí y me quisieron imponer doctrinas falsas que yo no las conocía, pero ellos querían que yo, si quería ser pastor general de ellos, tenía que aceptar el aborto, los anticonceptivos, que se predicaran en todas las iglesias, que las hermanas no usaran señal, porque la iglesia fue enseñada desde sus principios, que yo acepté que las hembras, su señal era permanente. Y comenzó un juicio contra mí, un juicio grave. Me hicieron como 5 o 6 reuniones. Para que yo aceptara si quería ser pastor general de ellos. Pero había un hermano que era el interesado, el que era cabeza del movimiento, yo sabía quién era. Ese había asesorado a todos los demás. Me puso al contra hasta mis diáconos que tenía, con los que trabajamos juntos. Todos los diáconos se voltearon contra mí. Hermanos que ellos conocen bien mi trayectoria. Y ellos saben bien de quién era yo y quién soy yo hasta esta época. Que yo nunca agarré un dinero que no sea lo que me habían dado ellos. Nunca a la iglesia le he robado ni un cinco. Si lo que tengo, lo tengo, porque Dios me lo ha regalado. No le cuesta a nadie sino que a Dios. Por eso me gusta una alabanza que canto muy seguido. Pero bien, así esa época marcó mi vida y creo que es para siempre. Los hermanos me dividieron la iglesia. De 85 hermanos que tenía, me quedaron 5. Los 5 estuvieron luchando a la palmilla hasta que por fin solo me quedaron 2 hermanos. Y los otros hermanos empecinados
Ellos venían como leones, indignados a devorarme, y venían a conquistarme a la iglesia, anduvieron casa por casa y iban a hacer cultos afuera de la iglesia. Fue un momento muy duro, difícil para mi vida cristiana. Yo veía como que ellos estaban dispuestos a que yo me fuera para el mundo. Me empujaban sin que ellos se dieran cuenta, o quizás se dieron cuenta, pero me empujaban para el mundo de regreso. Y yo no quería volver al mundo porque yo sabía de dónde venía. Yo sabía lo que era. Sabía de dónde Dios me había sacado. Y yo dije, no voy a volver al mundo. De cualquier manera, no voy a volver al mundo. Así, por fin, me sacaron de la iglesia. Ya solo con 2 hermanos, me decidí a irme para mi terreno, que está a la par de la iglesia, solo que al lado sur, al lado norte, de la par de la iglesia. Pues no teníamos techo. Así nos fuimos debajo de unas carpetas. Y aquellos hermanos desesperados que me habían hecho la vida a cuadritos y que me habían destrozado la iglesia, habían destrozado mi vida, a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo. En otras palabras, según ellos, me acabaron. Me tiraron al suelo, me pisotearon como quisieron. Pasé 8 años afuera de la iglesia, pero no desvanecí. Dios me puso un negocio y comencé a trabajar ya sin...